El 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se recuerda el golpe de Estado cívico-militar ocurrido en nuestro país entre 1976 y 1983. Con esta fecha se busca reflexionar sobre la dictadura militar y el terrorismo de Estado, promoviendo la memoria, la justicia y el compromiso del nunca más. No es solo un momento para mirar hacia atrás, es un llamado a la acción para asegurar que nunca más se repiten tales atrocidades. Recordamos a los compañeros y compañeras secuestradas, asesinadas, torturadas y desaparecidas. Fueron asesinadas por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de querer luchar por la democracia, del simple hecho de defender los derechos humanos y por la justicia social. La memoria de estos hechos es el cimiento de nuestra democracia, porque solo entendiendo lo que ocurrió podemos evitar que vuelva a ocurrir. Hoy alzamos nuestras voces para gritar nunca más el silencio cómplice, nunca más la violencia estatal, nunca más la represión, nunca más la negación de la dignidad humana, pero también decimos siempre recordaremos a las víctimas, siempre lucharemos por la verdad, siempre exigiremos justicia. A 50 años de esta etapa oscura de nuestro país, nos insta a reflexionar sobre el valor de la democracia y de la vida y las graves consecuencias de fomentar la intolerancia, la violencia y el odio. Tuvimos el honor con todos los compañeros sobrevivientes que tuvimos presos, como Graciela de la Rosa, Julio Cosio, Patón Greca, Eduardo Olnesca, discúlpenme, hay muchos compañeros, Carlos Sotelo, aguante la Liga. Fuimos testigos en los juicios de lesa humanidad realizado en Resistencia para esclarecer los hechos de Margarita Belén, donde fusilaron un número indeterminado de compañeros que fueron secuestrados. Se habla de 19, 20, 21, 22, porque ellos estaban secuestrados. Y el 13 de diciembre de 1976, fueron sacados de los lugares de detenimiento y fueron masacrados en Margarita Belén, con el cuento chino de que estaban siendo trasladados y que un grupo armado de sus compañeros lo quisieron liberar. ¿Qué le van a liberar si todos estaban casi muertos, estaban rotos desastrosamente? Y parte de esa tortura previa yo lo viví, porque esa sesión de tortura se hizo en el comedor de la alcaidía policial donde yo me encontraba en ese momento. También le quería recordar que yo, gracias a la dictadura militar muy generosa, conocí todo el país, arranqué en Resistencia y terminé en Rawson, en la provincia de Chubut, donde dio la casualidad que un día que me visitaba mi madre, me llamaron, me dice, Jiménez, prepare sus cosas, está en libertad. En el año 1976, en abril, el 11 de abril, fui detenido. Hubo una detención a nivel de los departamentos de las provincias del Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, donde hubo una detención masiva después del golpe militar del 24, ese fue en abril del 76. Comenzando un poco con el plan Cóndor, comenzó la detención de todos los paraguayos de la zona de la provincia. Entonces me llevan yo no sabía dónde, pero me llevaban en una camioneta, como decía, una camioneta, en el plan, y me ponían ahí, me pusieron una campera que tenía, me pusieron encima y con una pistola me llevaban siempre. Y diciéndome cosas de que me iban
hacer picadillo, que me iban a cortar con gilet en pedacitos, etcétera, etcétera. Llegamos a la escuelita a la noche y ahí me sacan al patio y ahí viene una persona que fue el que me delató, que me nombró como integrante del PRT-GER. Ahí comienzan los interrogatorios y ahí comienzan las trompadas y la picana. Y era que caía preso, eran torturados bestialmente. Después me trasladan a la cárcel me alcanzan la cárcel del Chaco. Después de ahí estuve 3 años prácticamente. Ahí nos condenan, Consejo de Guerra. A mí me condenan con 2 años y medio de prisión y después nos trasladan a La Plata. De La Plata volvimos al Chaco, donde nos hicieron otra vez Consejo de Guerra, pero a mí ya no me hicieron. A mí ahí ya me dieron la expulsión del país. El día martes me llevan al aeropuerto esposado y después me trasladan. Yo no le he visto a mi familia solamente cuando ya estuve dentro del avión. Y bueno, nosotros llegamos el 11 de septiembre de 1980, llegamos al aeropuerto de Zúrich, en Zúrich. En el año 76, concretamente, cuando a mí me detienen, yo era empleado público, trabajaba en lo que hoy es el Instituto de Tierras Fiscales. En esa época era una dirección. El 6 de agosto, estando yo trabajando en una localidad del interior, que es la localidad de Ibarreta, que fue eso al mediodía, un poco más, la propia policía allí de la zona, de la localidad, me cita y en la policía me muestra una orden de detención emanada por el ejército de acá de la provincia. Me levantan y me tiran a un vehículo que yo enseguida reconocí que era un Unimog, lo que se usaba antes, los vehículos esos bastante altos del ejército. Y ahí había otras personas, ya estábamos medio como encimados, así. Y ahí comienza un recorrido que dura, calculo que habrá durado más de 1 hora. Y después nos damos cuenta de que lo que buscaban era confundirnos, digamos, para no darnos cuenta dónde nos llevaban. Allí comienza lo que comúnmente ellos denominan el interrogatorio, que es una serie de sesiones de tortura inmensa. Esa noche fue algo muy fuerte, a tal punto que terminada la sesión, digamos, esa, me tiran así sin preocuparse de atarme ni vendarme, me tiraron como que estuviera, digamos, incapaz de moverme por, por mí mismo, digamos. Es decir, no, ni siquiera me atan, me tiran al salón, un salón rectangular. Y bueno, yo me levanto y miro por una ventana alta, así que había, trato de ubicarme y veo las luces de la ciudad. En ese entonces ese lugar era un descampado enorme. Y de día escuchábamos todo el bullicio de la escuela, los recreos, las campanas, se escuchaba eso. Y, y enfrente teníamos también se escuchaba las campanas de la iglesia, es decir, la iglesia de San Antonio. Y también escuchábamos cuando venía el tren, porque ahí cerca pasa la vía. Y en esa época teníamos tren que venía. Y a mí me liberaron ya al final, en el año 83, diciembre del 83, 2 de diciembre del 83, de Rawson. Es decir, de La Plata fui a, a Devoto. Villa Devoto estuvimos bastante tiempo y de Devoto ya la última parte, después ya se había definido la época de las elecciones para la vuelta a la democracia.
Y ya la cosa había cambiado, es decir, en el sentido del trato, en el sentido de la represión en la cárcel. Y entonces me trasladan. Fui detenido unos meses antes del golpe de Estado. Entonces, esos meses antes, a mí me permitió que, por ejemplo, mi estado como desaparecido, o sea, no reconocido, estando detenido, oculto en un lugar clandestino, y sin ser reconocido ante autoridades, familiares, ni nadie, mi calvario de eso duró 30 días, un mes. Yo estaba en ese entonces radicado en el Chaco, estudiando ingeniería, y fui puesto a disposición del juez federal del Chaco. Eso probablemente me salvó la vida, aunque otros que estaban en situaciones muy similares fueron fusilados en Margarita Belén. Conmigo, en la misma situación, caímos alrededor de 20 o 25 compañeros juntos. No juntos, nos buscaron a todos juntos, cayeron un montón. Yo alcancé a zafar de esa primera redada, intenté escaparme por Santiago del Estero y me detuvieron en Santiago del Estero. Bueno, en Santiago del Estero me cazaron, no podía dar explicaciones, no estaba. Yo primera vez en mi vida que entraba en Santiago. Pero lo que uno dice no es verdad hasta que no se demuestra, ¿no? Entonces fui torturado en Santiago del Estero hasta que, recordarán quizás al comisario Musa Azar, fue condenado a perpetua de Santiago del Estero. Él, así hablaba conmigo, él era el jefe de la brigada de Santiago donde yo fui a parar. Y después de unas buenas palizas, me dice: Cosio, nos convenciste que vos no tenés nada grave en Santiago del Estero. Mi responsabilidad es Santiago, lo demás me importa 3 pepinos, así que conmigo terminamos. Pero la Comisión del Chaco te venía a buscar. Y efectivamente vino, y efectivamente, en mi caso hubo una detención, yo iba vendado, esposado, un techito adentro del baúl y después en el asiento del auto. Y no tengo razón más que un eventual tiempo que yo no puedo cómo medirlo y en esa situación apreciarlo más o menos cerca. Nos detuvimos en un destacamento policial del interior del Chaco, que ahí se escuchaba cerca cantar los chajá, los teros. Digo, acá hay un estero por acá cerca, lo único que pude saber. Y bueno, ahí empezó la paliza verdadera, fue ahí. Ahí estaba el elástico, ahí estaba las muñecas atadas en cruz con los tobillos, atado al elástico de cama de hierro, los baldes de agua para que eso tenga más efecto a la electricidad de la picana. Y un par de horas a darle sin asco. Volvimos de ahí, seguimos trecho, paramos en un lugar que no sabía dónde era yo, hasta que por ahí escucho hablar y escucho mencionar el lugar, estaba en la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Ahí siguió un par de días más y después se empezó a calmar. Yo fui detenido en Santiago estuve una semana, 8 o 10 días por ahí aproximadamente, hasta que la comisión me fue a buscar. Y de esa comisión que me fue a buscar de esos 8 días, 20 días más estuve en la Brigada del Chaco hasta que me pasaron a disposición del juez. Y ahí el juez me destina a la Alcaidía Policial de Resistencia. ¿Qué cambió con el golpe del 24 de marzo del 76? Que se propusieron implementar y lo hicieron un Estado clandestino, un Estado ilegal, un Estado sin constitución, sin leyes, sin normas, un Estado sin Congreso, sin sindicatos, sin partidos políticos, un Estado clandestino ilegal que por arriba parecía que todo era igual, ¿no? Y sin embargo por debajo estaban los centros clandestinos y estaban las torturas y los niños naciendo torturados, naciendo de sus madres. Y todo eso pasó en la dictadura. Pero les aseguro que pudieron ultrajar nuestros cuerpos con las torturas, con las muertes, pero jamás pudieron ultrajar nuestra ideología, nuestro pensamiento, y siempre vamos a defender, ahora y siempre, queridos compañeros,
En esta fecha, marcada en la vida de los argentinos, es importante destacar la reflexión del gobernador Gildo Infran. El golpe cívico-militar instauró una dictadura que utilizó el terrorismo de Estado para completar un modelo neoliberal a pedido de las potencias extranjeras. Con el endeudamiento externo y el sufrimiento del pueblo, entregaron la independencia económica y con ella la soberanía del país. Y aclaró que en Formosa reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia para que no se repita nunca más. La democracia que el pueblo argentino ha recuperado no fue un regalo, sino fue el producto de una lucha. No nos quedemos de brazos cruzados y no naturalicemos como esta va a ser una estabilidad de por vida si nosotros nos convertimos solamente en espectadores de lo que está ocurriendo. La democracia todos los días está en peligro. La democracia todos los días la debemos defender y la debemos construir. Destacar la decisión política tomada por el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, en el entendimiento de la necesidad de resignificar hechos de nuestro pasado reciente que contribuyen a nuestra memoria histórica como pueblo, para lo cual, donde hubo horror, se crea un espacio para la memoria como ámbito de defensa de la democracia y de promoción a los derechos humanos. Por eso yo hoy vengo con mucho dolor, pero con mucha alegría, a decirle, si bien hemos declarado ya un lugar en el 2015 a la escuelita como el lugar de la memoria, hoy vengo a decirle a ustedes que este lugar lo vamos a convertir en un paseo, en un parque de la memoria para la verdad y la justicia. El 24 de marzo de 1976 es la fecha que marca el inicio de la historia argentina denominada Proceso de Reorganización Nacional. Este golpe cívico-militar de las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, instaurando una dictadura que duró hasta 1983, instalando un régimen de terrorismo de Estado caracterizado por desapariciones forzadas, censuras y un profundo ajuste económico que multiplicó la deuda externa. Se implementó un plan sistemático y legal con secuestros y torturas, con centros clandestinos como la ESMA. Desde el año 2002, por ley en Argentina, se conmemora el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando y rindiéndole homenaje a las miles de víctimas de la última dictadura cívico-militar desaparecidas, asesinadas y exiliadas. Son 30.000 en total las personas desaparecidas en el país. En Formosa son 40.